Descubierto, el increíble momento en que mi esposa me traicionó y todo cambió para siempre. Era un día cualquiera en la bulliciosa Ciudad de México. Los olores de las tortillas y las risas infantiles llenaban el aire como un canto familiar. Alberto, un médico de 35 años, estaba sumido en una rutina que le daba sentido a su vida. Desde que su madre, una mujer de lucha inigualable en el mercado, y su padre, un jardinero cuya lección de perseverancia resonaba en su interior, lo habían moldeado. Cada paciente era para él un peregrino digno de su dedicación. Pero ahora, mientras revisaba la poca batería de su teléfono, un mensaje interrumpió su tranquilidad. Era de Sofía, su esposa. Las palabras le cayeron como un balde de agua helada, un sapo inquietante en el estómago. Allí, en un destello de pantalla, un eco de traición que desbordó su corazón. La ira y el dolor se arremolinaban en su cabeza. Recordó la lección de respeto y lealtad que siempre había cultivado en su hogar, cómo su madre se desvelaba por las necesidades de su familia, mientras su padre le enseñaba a ver la belleza en cada flor, a pesar del sacrificio que implicaba su cuidado. Alberto se sentía como esa planta a la que le falta luz, atrapado en la sombra de la traición. El dilema moral lo atenazaba. ¿Debería confrontar a Sofía y arriesgar lo que quedaba de su matrimonio, o callar y dejar que la angustia lo consumiera? Se encontró en un rincón oscuro de su mente, analizando cada palabra, cada imagen que le había mostrado su pareja. La desconfianza crecía como una maleza implacable, mientras los ecos de su infancia retumbaban. ¿Acaso la traición era un cambio irreversible en su vida? ¿La quiebra de todo lo que había construido? La desilusión se mezclaba con un deseo ardiente de perdón que parecía inaccesible. ¿Eso era el amor? ¿Un constantly recordatorio de que todo lo que construyó podría desmoronarse con un simple mensaje? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras el caos de emociones lo inundaba, decidió redirigir su frustración. Comenzó a enseñar a los jóvenes médicos que lo veían con admiración, instándoles a entender que la resiliencia se forja en el dolor. Sin embargo, en las noches silenciosas, la traición se repetía como un eco, dejándole con preguntas sin respuesta. Cada sonrisa a sus alumnos se sentía como una máscara. ¿Podría realmente olvidar? ¿Se permitiría a sí mismo una sanación que elegía si perdonaba o no? En un giro inesperado, comenzó a investigar viejos casos médicos con los que su padre había soñado, y cada descubrimiento insistía en su deseo de honrar a su familia. Ese nuevo propósito lo mantenía ocupado, pero sobre todo le recordaba lo que realmente importaba. La traición de Sofía, que lo había sacudido, lo llevó a una búsqueda de identidad. Sin embargo, su corazón aún vibraba con la angustia de lo que había perdido. Y esa noche, mientras se preparaba para presentar su trabajo en la universidad, la figura de Sofía apareció en la puerta, crujiente y cargada de lágrimas. Con una historia que contar, dejó a Alberto congelado, atrapado entre el deseo de confrontarla y la necesidad de seguir adelante. Este momento crucial se convirtió en un laberinto emocional del que no sabía si podría escapar. Alberto se quedó inmóvil, su mente luchaba entre la lógica y la emoción. El rostro de Sofía, enmarcado por el marco de la puerta, era una mezcla de inseguridad y determinación. Cada lágrima era un eco de un dolor compartido. Más que nunca, las enseñanzas de su padre resonaron en su interior. Las flores no solo necesitan luz, también cuidado, comprensión y tiempo para florecer.
Pero ¿podría él ser la persona que cultive la confianza nuevamente? Con un suspiro entrecortado, decidió que antes de tomar una decisión necesitaba aclarar sus propios pensamientos. La tarde anterior había comenzado a dibujar un esquema de su vida, intentando trazar un mapa que le permitiera visualizar su futuro. En su dedicación como médico, siempre había hecho hincapié en la importancia de la recuperación y el aprendizaje ante las adversidades. Esta era una crisis, sí, pero tal vez también era una oportunidad. Se recordó una y otra vez que, como en la medicina, el diagnóstico era clave, la verdad lo haría libre. Pero antes necesitaba entender la raíz del problema. Con firmeza sintió que debía confrontar a Sofía, no solo por sus propios sentimientos, sino por la imagen que había elegido proyectar ante sus alumnos. Aunque su propia vida estaba desmoronándose, su compromiso como educador requería integridad y autenticidad. Ella dio un paso adelante, su voz temblorosa rompió el silencio tenso entre ellos. Alberto, no hay excusas para lo que hice, solo quiero que me escuches. Pero él, blindado por su dolor, sintió que no podía permitir que esas palabras lo llevaran de inmediato al perdón. Primero necesitamos entender por qué sucedió esto, respondió. La tensión en su tono era palpable. El diálogo que siguió se convirtió en un misil emocional. Cada pregunta que surgía revelaba no solo las heridas abiertas, sino también las inseguridades que Sofía había llevado ocultas durante años. Alberto, a medida que escuchaba su relato, comprendió que la traición había sido más que un desliz. Era un grito de auxilio que había pasado inadvertido mientras él se perdía en su propia rutina. Con cada respuesta, los cimientos de su relación temblaban, pero también empezaron a formarse nuevas ideas. Mientras Sofía hablaba, su mente procesaba todo como un médico evalúa un caso clínico. Necesitaba diseñar un tratamiento, no solo para su matrimonio, sino también para su propia sanación. Sintió una chispa de determinación. Tal vez podía encontrar un nuevo camino. Aunque la conversación fue difícil, desde su interior emergió un impulso de autoexploración. Decidió que debía abrir no solo el corazón para escuchar a Sofía, sino también su mente para entender las dinámicas de la relación que tantas veces había dado por hecho. Mientras el tiempo corriendo y cada palabra que intercambiaban cargada de significado, Alberto se preguntaba, ¿podría el amor volver a renovarse como las flores que nacen del abono del pasado? En el fondo, sabía que no sería sencillo y que cualquier decisión que tomara tendría un impacto profundo. Al final del diálogo quedó claro que la historia no estaba terminada, había más capítulos que escribir. Mientras la conversación se tornaba más íntima, una idea brillante cruzó su mente. Tal vez la clave para su crecimiento personal sería compartir esta experiencia con otros. En los pasillos de su universidad había muchos otros como él, enfrentando conflictos internos y externos. La inspiración floreció en su interior, como flores que surgen superando la adversidad. Esa noche, mientras se sentaba a escribir un nuevo discurso para compartir con sus alumnos sobre la resiliencia emocional, la puerta se cerró lentamente. A su alrededor, un nuevo sentimiento emergió. La posibilidad de construir algo nuevo, no solo para su futuro, sino como una lección de vida que influiría en otros. Pero bajo esa capa de optimismo aún existía una incertidumbre latente, un eco que susurraba que la confrontación no había terminado. ¿Podría realmente avanzar y reconstruir junto a Sofía o era hora de buscar nuevas verdades en soledad? La decisión de Alberto estaba en equilibrio, y cada instante que pasaba lo empujaba hacia una revelación inminente. En la niebla de su angustia, la claridad podría ser el camino hacia su verdadero propósito. Mientras pensaba en estas cosas, un nuevo mensaje entró en su celular, algo que podría cambiarlo todo una vez más. Alberto se encontró atrapado en un mar de emociones al ver el brillo de la pantalla del celular. El mensaje destellaba con la promesa de una respuesta, pero también traía consigo una marea de dudas. Con un nudo en el estómago, decidió que no podía evitarlo más. La curiosidad lo llevó a abrir el mensaje. Era de un compañero de la universidad, Carlos, solicitando una reunión urgente.
Necesito hablar contigo sobre algo que podría interesarte, decía. La palabra urgente resonó en su mente, y con eso el temblor de la incertidumbre se incrementó. Alberto no solo debía lidiar con los fragmentos de su relación y la traición de Sofía, sino que ahora esta nueva inquietud se añadía a su ya abrumadora carga. Sin pensarlo dos veces, respondió afirmativamente, consciente de que esa conversación podría desvelar otra crisis o una oportunidad inesperada. Mientras esperaba, reflexionó sobre las lecciones que había aprendido sobre las relaciones y la importancia de comunicarse. La ansiedad comenzó a transformarse en un desafío, un reto de autoconocimiento que estaba dispuesto a enfrentar. Cuando Carlas finalmente llegó, su expresión era grave. Alberto, se trata de un proyecto que hemos estado planeando en la facultad. Necesitamos tu colaboración, pero también hay información que creo que deberías saber sobre Sofía. Esa última frase cortó la respiración de Alberto. La vida, que ya se había complicado, podía volverse aún más intrincada. A medida que Carlos explicaba el proyecto, Alberto sentía que su mente oscilaba entre la profesionalidad y lo personal. La oportunidad de involucrarse en algo que pudiese tener un impacto positivo en la educación de sus estudiantes era motivadora. Sin embargo, siempre estaba presente la sombra de su relación con Sofía, una sombra mucho más amplia que él quería. Decidido a no dejar que sus problemas personales interfirieran en su deber profesional, hizo lo que sabía: confesar. Ese mensaje redirigió su atención abruptamente hacia su vida personal, al umbral de otra revelación inesperada. Con el corazón acelerado, se preguntó qué nuevas verdades se presentarían ante él. La confrontación estaba a la vista, y esta vez debía estar listo para todo. El mensaje de Sofía persistía en su mente como un eco inquietante, cargado de tensiones que se entrelazaban con sus aspiraciones profesionales. Mientras caminaba por los pasillos de la universidad, las palabras de Carlos resonaban junto a la ansiedad que lo mantenía a la expectativa de una revelación dolorosa. Con cada paso, la idea de ser más que un educador, de ser un agente de cambio, se afianzaba en su interior. La idea de las conferencias sobre resiliencia empezaba a tomar forma, un ejercicio que sabía que no solo le serviría a él, sino también a sus estudiantes, quienes enfrentaban sus propias batallas. Algo dentro de él se iluminó, una chispa que despertaba la ambición que había estado dormida desde hace tiempo. Al llegar a su oficina, se sentó frente al ordenador. La pantalla en blanco lo miraba desafiantemente mientras trataba de estructurar sus ideas. De repente, se sintió abrumado por una mezcla de miedo y entusiasmo. No era solo sobre resiliencia, se trataba de su propia lucha y de su deseo de compartir su historia. Tenía que prepararse para hablar desde el corazón. Sin embargo, el recuerdo de Sofía lo acechaba y no podía ignorarlo. Tomó un respiro profundo y decidió darle espacio a sus emociones, elaborando un borrador inicial de sus conferencias. Mientras escribía, su mente divagaba hacia el significado de la vulnerabilidad. Era un tema complejo, pero se dio cuenta de que su propia travesía podría ser un ejemplo potente de superación. Estaba no solo en la búsqueda de respuestas para su vida personal, sino en la creación de un puente entre sus inquietudes y su deseo de ofrecer apoyo a otros. Pasaron las horas y la tarde se convirtió en la noche. Alberto revisaba y reescribía cada línea, permitiendo que su dolor se convirtiera en un relato valioso, un vehículo para conectar con su audiencia. La idea de que sus experiencias pudieran fortalecer a otros le daba un nuevo sentido de propósito. De repente, el conflicto interno se transformó en una motivación ferviente. Sin embargo, el destello de su computadora se convirtió en un recordatorio de lo ineludible. Tenía que enfrentar a Sofía. Era claro que su vida personal estaba inextricablemente ligada a su desarrollo profesional. No podía permitirse que la incertidumbre en su relación interfiera con su trabajo, pero sabía que no podía seguir evadiendo la conversación que se avecinaba. A la mañana siguiente se preparó para su encuentro con Sofía. Durante esas horas, mientras ultimaba los detalles de sus conferencias, pensó en lo que compartiría con ella.
Tenía que ser asertivo, expresar sus sentimientos de decepción y al mismo tiempo abrirse a la posibilidad de escuchar su verdad. La necesidad de cerrar ciclos se volvió asfixiante. No podía seguir avanzando mientras su vida personal permanecía en la penumbra. Finalmente llegó el momento. Se encontraron en un café cercano a la universidad. El ambiente era propicio, pero la tensión en el aire era palpable. Sofía llegó con una expresión que combinaba inquietud y determinación. Antes de que pudiera decir algo, Alberto tomó la iniciativa. La urgencia de hablar, de comunicar lo que llevaba días guardando, estalló como un volcán en erupción. Sofía, necesitamos hablar. No puedo seguir sin saber la verdad, soltó, mientras su voz temblaba levemente, pero estaba resuelto. Sabía que las palabras que ella estaba a punto de pronunciar podrían cambiarlo todo, y en ese instante tenía la esperanza de encontrar claridad, y tal vez una nueva dirección. La mirada de Sofía se encontró con la suya, y en sus ojos Alberto percibió una mezcla de miedo y vulnerabilidad. Alberto, hay algo que he estado ocultando, algo que me está destruyendo por dentro. El instante de revelación estaba a la vista, y la atmósfera se tornó aún más densa. La vida, en su definición misma, podía estar a punto de dar un giro radical. ¿Sería su historia una oportunidad de redención o el inicio del final? El silencio del café se tornó ensordecedor ante la revelación de Sofía. Alberto sintió que su corazón latía con fuerza, como si implorara respuestas que su mente aún no podía procesar. La traición estaba en el aire y cada segundo se sentía como un peso aplastante. «¿Qué es eso que te está destruyendo?», preguntó, su voz apenas un susurro. La expectativa lo mantenía al borde, pero sabía que el proceso que estaba a punto de iniciar podría redefinir su identidad, no solo como pareja, sino como educador. Sofía exhaló lentamente, incapaz de sostener su mirada. «Es algo que nunca quise que supieras», comenzó. «Estuve en una situación que no sabía cómo manejar. Te decepcioné, Alberto, y peor aún, me he dejado llevar». Alberto frunció el ceño, una punzada de dolor y confusión atravesando su pecho. La forma en que ella elegía las palabras parecía hacer eco de las inseguridades que había estado enfrentando. La manera de verbalizar su lucha interna le reveló un mundo de vulnerabilidades compartidas. Era el momento ideal para generar un impacto, no solo en su vida personal, sino también en su enfoque profesional. Mientras Sofía hablaba, él no podía dejar de pensar en cómo esas mismas emociones de lucha y traición podrían traducirse en lecciones sobre resiliencia. La idea comenzó a tomar forma en su mente. Podía utilizar su dolor como un puente hacia el entendimiento, tanto de su propia experiencia como de la de los demás. «Necesito que seas honesta conmigo. No puedo superar esto sin saber la verdad completa», solicitó Alberto, decidido a obtener claridad. La frustración que había sentido días antes se transformó en una necesidad de confrontar no solo a Sofía, sino a sus propios miedos. Sabía que cada palabra, cada gesto era crucial para decidir el siguiente paso en su vida. Sofía finalmente se decidió a revelar lo que había estado reteniendo. «Conocí a alguien, no me enamoré, pero confíes lo que es». Las palabras se derramaron como un torrente incontrolable que desbordaba la mesa entre ellos. Mientras hablaba, Alberto se dio cuenta de cómo el dolor que sentía no solo provenía de la traición, sino también de la percepción de que había perdido el control de su vida. El caos personal se entrelazaba con su propósito profesional. Su mente empezó a concebir ideas para su próxima conferencia, la resiliencia en medio de la traición. A medida que Sofía continuaba organizando sus pensamientos, Alberto se sintió cada vez más iluminado. Si encontraba la forma de transformarlo en una enseñanza, podía convertir su propio sufrimiento en un recurso poderoso para sus estudiantes. La vulnerabilidad, la traición y la resiliencia, cada elemento era un hilo que se entrelazaba, tejiendo una narrativa más rica y más significativa. Después de un largo intercambio, ambas partes compartieron su dolor y su incertidumbre.
La tensión se diluyó, dejando una sensación de pesadez, pero también de liberación. Alberto, aún sintiéndose vulnerable, comprendió que su historia podía resonar en otros, tal como lo haría la de Sofía. Los días siguientes, Alberto se sumergió en el desarrollo de su conferencia, con una renovada sinceridad que surgía de su experiencia. Tenía la firme convicción de que si lograba compartir su dolor, podría ayudar a otros a encontrar fuerza en sus propias batallas. En un giro inesperado, su vida personal estaba al mismo tiempo moldeando su enfoque profesional. La transformación estaba en marcha. La noche que terminó de pulir la estructura de su charla, un nuevo mensaje de Sofía iluminó su teléfono. «Quiero hablar contigo de nuevo. Hay más que discutir». Alberto sintió un escalofrío. La necesidad de enfrentar no solo su relación, sino las implicaciones que esto tendría en su vida como educador, se apoderó de él. La pregunta surgía, ¿qué más podría descubrir sobre sí mismo en este camino hacia el cambio? El día que siguió al mensaje de Sofía fue uno de esos muchos en que el tiempo parecía dilatarse, como si cada segundo se convirtiera en un pequeño agujero negro que absorbía su energía. Alberto se sentó en la esquina de su escritorio, rodeado de notas y esquemas de su conferencia sobre resiliencia. No obstante, las ideas que había cultivado se enfrentaban a una batalla interna mucho más profunda que cualquier desafío académico. La traición de Sofía pesaba sobre él como una sombra, limitando su creatividad y empañando sus pensamientos. El encuentro planeado lo hizo dudar. Necesitaba claridad sobre su relación, pero su mente divagaba entre el concepto de perdón y el de la traición misma. Se encontraba atrapado en un ciclo de autoanálisis. Las palabras de Sofía sonaban en su mente, transformándose en preguntas desgarradoras. ¿Podría él mismo transitar por la senda de la traición sin perder su esencia? ¿Tendría la capacidad de transformar su dolor en un recurso educativo? La presión era palpable y la respuesta parecía estar justo fuera de su alcance. Mientras se preparaba para el encuentro, Alberto empezó a reflexionar sobre su propósito como educador. Cada vez que se dirigía a sus estudiantes, lo hacía con la intención de ser una luz en medio de sus dificultades, de guiarlos a través de la tormenta. Ahora se preguntaba si sus propias tempestades lo habían debilitado. La traición no solo afectaba sus emociones, sino que también lo colocaba en un lugar vulnerable ante su trabajo. En su mente, construyó un discurso que fusionara su dolor personal con su enseñanza. Sin embargo, el temor a que su vulnerabilidad fuera mal interpretada lo mantenía en suspenso. Recordaba a muchos de sus estudiantes, cada uno con historias únicas de lucha, y cómo, al final del día, todos buscaban herramientas para salir adelante. Quería que su experiencia contribuyera a sus vidas, pero también sabía que debía encontrarse a sí mismo primero. Al llegar al café donde se encontrarían, sus manos temblaban. A cada paso que daba hacia la mesa, imaginaba tanto el diálogo que deseaba establecer como la posible confrontación de sus propios sentimientos. Se sentó y cuando Sofía apareció, el aire se volvió denso. La forma en que ella lo miraba estaba cargada de una mezcla de arrepentimiento y necesidad de hacer las paces. Alberto sintió la urgencia de comenzar el diálogo, de explorar hasta dónde llegaría su propia capacidad de perdonar. «Gracias por venir», dijo ella, en un tono que oscilaba entre la esperanza y la vulnerabilidad. Él asintió, recordando que el primer paso hacia la valentía en su carrera había sido aprender a escuchar, a observar sin juzgar. «Antes de empezar, necesito que entiendas que este es un proceso complicado para mí», continuó Sofía. Su voz resonaba en su interior, llenando el espacio con la historia que ambos compartían. Alberto se dio cuenta de que la verdadera enseñanza reside en la capacidad de afrontar el más allá, en el deseo de crecer a pesar de las dolorosas verdades. Mientras escuchaba, algo dentro de él comenzó a desbloquearse. La comprensión de que la vulnerabilidad no era solo su lucha, sino un trampolín hacia su empoderamiento. Al terminar su conversación, Alberto se sintió más seguro de su propósito. La brusquedad de la traición ahora configuraba un nuevo camino hacia la resiliencia que podría compartir. Pero aún quedaba un misterio por resolver.
En el fondo, anhelaba respetar y reforzar su propia identidad mientras buscaba el sentido en el dolor ajeno. ¿Era posible que las sesiones pudieran abrir puertas que antes permanecían cerradas? Mientras se alejaban el uno del otro, una nueva idea surgió en su mente, pulsante y vibrante. Quizás la clave para crecer, tanto en lo personal como en lo profesional, radicaba en enfrentar las verdades más difíciles. Con cada paso que daba, el peso de la traición se transformaba en una lección que anhelaba compartir. Pero en su pecho había una chispa inquietante. ¿Qué pasaría si descubría una verdad aún más profunda sobre él mismo en el proceso? Esa era la pregunta que lo impulsaría hacia adelante. La tarde posterior al encuentro con Sofía, Alberto se encontró de nuevo en su escritorio, envuelto en un nuevo sentido de urgencia. La conversación había despertado algo adormecido en su interior, un llamado a la acción que lo instó a ser genuino en sus enseñanzas. Sin embargo, la incertidumbre acerca de su verdadero camino seguía acechando. Las lecciones que pretendía transmitir parecían más complicadas de lo que había imaginado. Mientras revisaba sus notas, una idea brillante emergió. En lugar de simplemente hablar sobre la resiliencia en un sentido abstracto, podría explorar historias de traiciones y fracasos de figuras históricas y contemporáneas que, pese a sus caídas, lograron levantarse. Alberto sabía que los relatos de lucha personal siempre resonaban con sus estudiantes, pero ahora admitía que su propio dolor podía ser el punto de partida. El reto era encontrar un equilibrio entre ser vulnerable ante su audiencia sin permitir que eso disminuyera su autoridad. La inquietud no lo dejaba y decidió que esa noche trabajaría en el contenido de su conferencia. Abrió su ordenador y comenzó a investigar ejemplos: Nelson Mandela, Frida Kahlo y otros que habían enfrentado adversidades titánicas. Se dio cuenta de que cada uno había transformado su sufrimiento en fuentes de fortaleza. Sin embargo, para su sorpresa, este proceso de ser un canal de inspiración lo condujo a un mar de emociones. Las historias de otros le recordaron no solo sus luchas, sino también la traición en su propia vida, las dudas que le provocaron dejar que Sofía entrara nuevamente en su pensamiento. Al darse cuenta de que las narrativas podrían servir tanto como un espejo para los demás como para él, Alberto sintió que estaba tomando las riendas de su dolor. Sin embargo, la pregunta persistía: ¿hasta qué punto podría compartir su experiencia sin debilitar su esencia? Esto lo llevó a reflexionar sobre cómo integrar su historia en su discurso. Se vio ante la responsabilidad de no solo comunicar eficazmente, sino también de ser un modelo para la resiliencia que tanto predicaba. Con la mente en ebullición, al final de la noche había trazado un esbozo de su presentación. En él pensaba incluir fragmentos de su diálogo con Sofía, así como la forma en que el perdón había empezado a filtrarse en sus emociones. Pero justo cuando sentía que estaba cerrando un ciclo, una llamada interrumpió sus pensamientos. Era una antigua colega, Valeria, una educadora que había sabido cómo reinventarse tras fuertes adversidades. La conversación transcurrió con un tono de camaradería, pero pronto Alberto se sintió arrastrado a un relato de traiciones vividas en el ámbito académico. Valeria compartía su experiencia de haber luchado por años por ser reconocida en un entorno que no valoraba su esfuerzo, revelando cómo había encontrado la fuerza en un momento de crisis. Cada palabra de Valeria resonaba en el alma de Alberto, llenándolo de una energía renovada. La convergencia de historias sobre traición y crecimiento se volvió una señal inequívoca de que al fin lo había hallado. Que había vivido no era solo su carga, sino un hilo de conexión con los demás. A medida que colgó, una sensación de determinación se apoderó de él. Comprendía que iba a convertir su dolor en un catalizador, y esto era solo el comienzo. ¿Sería capaz de transformar esa historia de traición en una plataforma de empoderamiento fulgurante? Con la primera luz del amanecer colándose entre las cortinas, Alberto tomó su pluma y comenzó a escribir, sintiéndose al borde de desenterrar una pieza fundamental de su identidad. En ese instante, un nuevo dilema lo asaltó. Si decidía compartir su historia, ¿tendería un puente hacia su propia sanación o se vería atrapado en una red de dolor nuevamente? La reflexión lo llevaría, inevitablemente, a una decisión que cambiaría no solo su conferencia, sino su vida.
¿Podría soportar el costo emocional de abrir heridas que aún estaban sanando? Alberto despertó con un nudo en el estómago. La pluma en su mano parecía más pesada de lo habitual, como si el local donde estaba escribiendo absorbiera la carga de sus pensamientos. La noche anterior había sido una revelación, pero también un detonador de emociones que no sabía si estaba listo para manejar. Decidió que esa mañana era crucial, debía preparar su presentación y hacer que su mensaje no solo fuera inspirador, sino también genuino. Mientras hacía café, su mente se debatía entre la nostalgia y la esperanza. Cada historia de superación que había comenzado a compilar lo confrontaba con su propia vivencia. La traición de Sofía resonaba con más intensidad que antes, retumbando en las paredes de su memoria. ¿Era esto lo que quería compartir con el mundo? ¿La herida abierta que aún supuraba? Sentado nuevamente frente a su computadora, empezó a teclear de forma decidida. Las palabras fluían, pero no sin resistencia. Cada fragmento sobre Mandela, Kahlo y las dificultades que habían enfrentado le recordaban que en sus propias experiencias había materias primas listas para ser transformadas. La duda, sin embargo, no lo abandonaba. ¿Podría articular su dolor sin permitir que lo definiera? La vulnerabilidad podía ser tanto una fortaleza como una debilidad. Decidió establecer 3 temas clave para su conferencia: el poder de la autenticidad, la transformación del dolor en pasión y la resiliencia como un viaje personal. Pero había un componente faltante, una especie de hilo conductor que solo podía venir de su corazón. Y así, Alberto se enfrentaba a sus propias inseguridades. Esa visita a su museo emocional lo llevaba a una zona de incómoda exposición, donde la línea entre el maestro y el alumno se desdibujaba. Mientras escribía, imágenes de su vida antes de la traición empezaban a surgir. Recordaba la risa compartida, los proyectos conjuntos y finalmente el momento fatídico donde todo cambió. Decidir incluir esos fragmentos personales no era fácil, pero se sentía compelled a hacerlo. Quizás era la única manera de liberar su carga y simultáneamente conectar con su audiencia. A medida que el día avanzaba, se sintió más seguro de su dirección, hasta que el imprevisto llegó en forma de un mensaje inquietante. Un antiguo compañero de universidad, Lucas, le envió un correo mencionando que estaba organizando un encuentro de alumni. Al abrir el mensaje, una oleada de nerviosismo inundó a Alberto. Sabía que Sofía también sería parte del evento y que la posibilidad de encontrarse la aterrorizaba. Y, paradójicamente, curiosidad lo invadía. ¿Era el momento de enfrentarse a su pasado cara a cara? ¿Estaba preparado para confrontar a la mujer que una vez había sido su refugio y que lo había traicionado? Aún así, el impulso por continuar con su transformación personal lo desafiaba a replantear la situación. La traición se había transformado ya en su motor y no podía dejar que el miedo a revivir el dolor lo paralizara de nuevo. El encuentro se aproximaba y la pregunta flotaba en el aire como un espectro. ¿Sería capaz de transformarlo todo en una oportunidad de sanación? Alberto, con el corazón latiendo acelerado, se preguntó si su respuesta a esta situación redefiniría no solo su camino profesional, sino también su vida personal de una manera inesperada. La decisión estaba tomada. Asistiría al encuentro. Un nuevo capítulo comenzaba. Pero, ¿cuáles serían las repercusiones de esa elección? La sala del café estaba colmada de rostros conocidos, algunos de ellos resplandecían de felicidad, mientras otros manifestaban nerviosismo. Alberto se sumergió en la multitud, sintiendo cómo su propio corazón resonaba al compás del bullicio. Pero bajo la superficie de esa alegría colectiva, su mente no podía evitar divagar hacia la inminente confrontación. Al encontrar a Lucas, su amigo de la universidad, el ambiente se tornó menos tenso. Lucas lo saludó con un entusiasmo genuino, ajeno a la tormenta interna que lo asediaba. ¿Estás listo para esto?, le preguntó, ignorando la inminente aparición de Sofía. La certeza de que debía enfrentarla lo invadía y a la vez le provocaba un momento de duda. Mientras se acomodaba en una esquina del local, Alberto buscó la manera de integrar el evento en su proceso creativo.
La presentación que había estado puliendo en los últimos días se manifestaba con más intensidad en su mente. Sin embargo, cada vez que pensaba en Sofía, sentía cómo las páginas de su historia personal se mezclaban con la del pasado. La llegada de Sofía al café fue un momento tan electrizante como inevitable. Su figura se recortaba entre la multitud y a pesar de la distancia, el aura que la rodeaba todavía despertaba en Alberto un torbellino de emociones. Los recuerdos de lo que habían compartido, de los sueños construidos juntos, navegaban por su cabeza. Se cuestionó si sería capaz de mirarla a los ojos sin que su dolor anterior se reflejara. El momento en que Sofía lo vio fue casi como si el tiempo se detuviera. Sus miradas se cruzaron y en un instante todas las palabras que había planeado fueron barridas por la corriente de lo emocional. Ella se acercó, mostrando una inseguridad que a Alberto le parecía desconcertante. La barrera de la traición entre ellos parecía palpable, pero en esa fracción de segundo también comprendió que todos sus temores podían transformarse en una oportunidad para redefinir su propia narrativa. Alberto respiró hondo y decidió conectar su presentación con esta experiencia. Antes de mirar a Sofía, se concentró en el concepto de autenticidad que había delineado en sus preparativos. ¿Qué le impedía ser sincero en este momento? Cada historia personal les otorgaba un matiz de conexión humana. Su dolor, su historia, podrían ser la materia prima de su discurso. Motivado por esta revelación, se dirigió a Sofía. «Necesito hablar contigo», le dijo con una rapidez que sorprendió a ambos. No sabía cuánto control tendría sobre las emociones que se desatarían, pero comprendía que esta conversación era necesaria. La intensidad del momento se potenciaba con cada palabra que intercambiaban. Sofía, ansiosa y vulnerable, le reveló su propio viaje de intención y arrepentimiento. Y a medida que sus historias se entrelazaban, Alberto sintió cómo las piezas de su pasado comenzaban a encajar de un modo inesperado. Motivado por esta revelación, se dirigió a Sofía. «Necesito hablar contigo», le dijo con una rapidez que sorprendió a ambos. No sabía cuánto control tendría sobre las emociones que se desatarían, pero comprendía que esta conversación era necesaria. La intensidad del momento se potenciaba con cada palabra que intercambiaban. Sofía, ansiosa y vulnerable, le reveló su propio viaje de intención y arrepentimiento. Y a medida que sus historias se entrelazaban, Alberto sintió cómo las piezas de su pasado comenzaban a encajar de un modo inesperado. La transformación de su dolor en una oportunidad apareció como un faro en medio de su tormenta interna. Y, mientras se adentraban en una conversación que les forzaba a confrontar sus sombras, una pregunta golpeó su mente. ¿Podrían ambos salir de esta situación con una nueva comprensión del futuro? El reloj avanzaba y Alberto entendió una verdad crucial. Su capacidad de sanar no solo dependía de confrontar su pasado, sino también de permitir que el crecimiento personal emergiera a través de esa incomodidad. De pronto, el final de la conversación parecía tanto un cierre como una nueva apertura. ¿Pero realmente estarían listos para enfrentar lo que el futuro les deparaba? La expectante posibilidad de reconciliación y sanación flotaba en el aire, pero el camino hacia adelante aún estaba lleno de incertidumbre. Alberto se sintió como si estuviera en un umbral entre su pasado y lo que podría ser su futuro. La conversación con Sofía había revelado profundas vulnerabilidades en ambos. Mientras su trauma personal se transformaba en una experiencia compartida, la capacidad de sanar se erguía como una posibilidad palpable. Aquella tarde, en el café abarrotado, una chispa de esperanza comenzó a brotar en su interior. «Necesitamos aprender a comunicarnos de nuevo», le dijo Alberto. Su voz estaba surcada por la determinación. En sus palabras había un reconocimiento de que la relación no había sido solo un desliz, sino un reflejo de fallas en su comunicación, de una desconexión que había crecido con el tiempo. Reconocerlo fue como quitar una pesada losa de su pecho. Sofía asintió, sus ojos llenos de lágrimas, no solo de dolor, sino de una nueva comprensión.
El ambiente cambió a medida que ambos se esforzaban por redescubrir los caminos del diálogo abierto. Alberto, al hablar de sus propios sentimientos, dejó de lado los muros que había construido. Su vulnerabilidad se convirtió en un puente, un acto de valentía que los conectó de una forma más profunda. Sofía habló de sus inseguridades, de los miedos que enfrentaba. La habían llevado a buscar consuelo en el lugar equivocado. A medida que la conversación se desarrollaba, la idea que Alberto había tenido de llevar su experiencia a la audiencia se volvía más vívida. Quizás no solo eran lecciones de resiliencia, sino de autenticidad y crecimiento mutuo. Cada revelación fue un ladrillo en la construcción de una nueva base. Se sintió impulsado a compartir esta transformación no solo con sus estudiantes, sino también con los que, como él, enfrentaban la traición y el dolor. Con cada palabra, el ciclo de dolor estaba tomando una nueva forma, convirtiéndose en un relato de superación. Alberto tuvo claro que el dolor no desaparecía, pero sí podía ser un maestro invaluable. A través de la conexión emocional, sentía que había pasado de ser un simple médico a ser un educador profundamente transformado, no solo de conocimientos, sino de vida. La tarde avanzaba, el café había disminuido su bullicio, pero para ellos el ruido del mundo exterior se desvanecía. La claridad que surgía en su relación era el indicador de que el perdón y la reconstrucción eran posibles. Alberto empezó a visualizar su conferencia como un diálogo, no solo un monólogo de superación, sino un espacio de intercambio para el crecimiento personal. Al concluir su encuentro, ambos se sintieron ligeros. Alberto supo que cualquier camino venidero sería compartido. Decidieron trabajar juntos en la reconstrucción de su relación, comenzando por pequeñas pero significativas interacciones. «Podemos hacer de esto algo bello», le susurró Sofía con la esperanza brillando en su voz. Y así, la transformación que habían vivido se extendió más allá del momento, resonando en el futuro que empezaba a iluminarse ante ellos. Al regresar a su hogar, Alberto empezó a escribir las notas para facilitar su próxima conferencia. Decidió incluir la historia de su unión y su desunión. El desarrollo de su relación se iría entrelazando con la enseñanza sobre la resiliencia y cómo, a pesar de las cicatrices, uno puede florecer. Él estaba listo para compartir su viaje en el aula. La traición, el dolor, la vulnerabilidad y, por último, la esperanza. El mensaje se iría construyendo en torno a cómo las experiencias difíciles no son obstáculos, sino oportunidades para ennoblecer tanto el alma como la mente. Tras unas semanas de ese encuentro, Alberto se preparó para presentarse ante sus estudiantes. El auditorio resplandecía con la energía de un nuevo comienzo. En el frente, Alberto, con el corazón lleno de determinación, habló sobre su viaje de sanación. Cada palabra resonaba con profundidad y autenticidad. Al final de la charla se sintió renovado y completo. No solo había compartido su dolor, sino que se había convertido en una guía para otros que podían estar enfrentando sus propias tormentas. La posibilidad de un futuro brillante se materializaba a través de su esfuerzo consciente, y supo que el crecimiento sería continuo. La experiencia lo había definido como hombre, como profesional y como educador. Alberto, al final, no solo había sanado, había trazado el camino hacia la esperanza. Para otros, desde ese día, cada paso en su vida personal y profesional se nutriría del aprendizaje y la autenticidad. En el viento de la transformación personal, finalmente pudo vislumbrar un nuevo futuro, un futuro lleno de promesas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta now para alimentar el algoritmo y que más personas puedan encontrar este contenido que transforma vidas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.